Te voy a contar un experimento social que hicieron para ver cómo los líderes impactaban directamente en sus seguidores y cómo los grupos cambian el comportamiento de los individuos. Esto es el experimento de los 3 tipos de liderazgo de Kurt Lewin. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. ¿Sabías que un estilo de liderazgo puede cambiar por completo, transformar la dinámica de un grupo? Bueno, ahora imagina cómo una simple elección de líder puede cambiar no solo cómo trabaja el equipo, sino también la eficiencia, la creatividad, la satisfacción. Pues eso fue lo que se cuestionó este filósofo, Lewin Kurt, que era filósofo y psicólogo, considerado como uno de los padres de la psicología social. Por ahí de la década de 1930, estamos cerca, o más bien en esas fechas, de la Segunda Guerra Mundial. Ya había acabado y todo, pero tenían fresca esas acciones que habían pasado a nivel mundial. Como filósofo y psicólogo, se cuestionaba ¿cómo es que un dictador puede transformar personas razonables y pensantes en masas ciegamente obedientes? ¿Por qué fue que pasó? ¿Cómo fue que le hizo? O sea, se cuestionaba todas estas cosas y empieza Kurt con su teoría. Él decía que el sujeto es influido por sus circunstancias, los acontecimientos y todos los elementos de su alrededor. Y en aquel tiempo en el que todos los experimentos se hacían con ratas de laboratorio, él es como el pionero o el revolucionario que empieza a querer hacer experimentos sociales con personas, con humanos. Y se decide hacer este experimento donde va a poner a prueba cómo funcionan las personas, cambiando el tipo de liderazgo. Entonces forma 3 grupos con alrededor de 10 niños cada grupo, más o menos en las edades de 8 a 10 años. Y los grupos se dividen en 3 para tener 3 condiciones diferentes, donde cada uno de los salones también se le conoció en otras formas como el experimento de los 3 cuartos. Y en cada una de estas habitaciones ponían a un maestro ya estructurado, ya pensado, ya entrenado para dirigir de cierta manera, específicamente para dirigir de una manera. Cada persona que iba a estar al frente, al mando, iba a tener un tipo de liderazgo. Pusieron en un cuarto al líder autocrático, en otro cuarto al líder liberal y en el tercer cuarto al líder democrático. El primer líder, que era el líder autocrático o autoritario, es el que iba a ordenar de forma estricta sin dejar opinar a nadie más, es decir, tener un control totalitario. El segundo tipo de líder era el liberal, o también se le conoce como delegativo o laissez-faire, dependiendo en los autores, pero es este tipo de líder, el que iba a darles total libertad para que desarrollen las actividades de acuerdo a sus propias ideas. Él no se iba a meter mucho o nada. Y el tercer tipo de liderazgo, que es el democrático o participativo en otro tipo de liderazgo, iba a estar siempre consultando a los niños, iba a estar preguntando constantemente, haciendo que debatieran, que todos participaran en la toma de decisiones y solo los iba a guiar en el proceso, pero todos estaban involucrados y todos iban a participar, a todos los iba a escuchar y a todos les iba a preguntar. Entonces haz de cuenta que todos los grupos tenían la tarea de hacer un proyecto, una actividad manual en equipo, y todos los grupos pasaban alrededor de mes y medio en cada uno de los salones, es decir, iban cambiando de líder para ver qué era lo que pasaba. Y estos fueron los resultados, te los voy a contar. El primer resultado que impactó fue el cómo una vez que cambiaban de liderazgo, también cambiaban la actitud o la forma de hacer las cosas los niños. Entonces realmente lo que repercutía o lo que decidía cómo iban a actuar los demás era dependiendo el líder que tuviera. Eso fue lo primero que impactó a todos, así como de, mira, aquí están pruebas. Pero lo segundo fueron los resultados que tuvieron cada uno de los líderes, sin importar el grupo. El grupo se cambiaba, pero seguían teniendo los mismos resultados este tipo de liderazgo. Con el líder autocrático resultó
que todos trabajaban mucho más que los otros grupos, pero solo si el líder estaba presente. Y estos niños se volvían más agresivos, más competitivos. Cuando no estaba el líder, eran groseros, atacaban a sus compañeros. Cuando llegaban a ver los resultados que habían conseguido, con tal de destacar ellos, acusaban a uno de sus compañeros, o era como de, pues sí, pero mira, eso que hizo él no se ve tan bonito, o eso no estuvo tan bien, para resaltar el trabajo individual que habían hecho. Y a su vez, cuando estaba el líder, eran los más tímidos, eran los más solo seguir indicaciones. Ahora, con el segundo líder, que era el líder liberal, nunca lograron tener un resultado. Es decir, nunca acabaron ninguno de sus proyectos que se ponían a hacer las manualidades, nada, nunca lo terminaron. Y se dieron cuenta que aún estando presente el líder, nunca hacían un gran esfuerzo. Era lo mínimo o justo lo suficiente, pero realmente no hacían un esfuerzo, aún con el líder presente. Se dieron cuenta que una libertad absoluta sin una guía los llevaba al caos. Se convertían en unos niños rebeldes sin control. Y con el último tipo de líder, que era el líder democrático, fue cuando se dieron cuenta que eran los mayores resultados obtenidos de todos. Ahí sí lograban sus objetivos, los niños tenían alta creatividad, los niños se mostraban motivados. Ellos, aún sin estar el líder presente, seguían trabajando y de forma bien y bonita. Era notorio la comparación, iba a decir. Era notorio el compañerismo y la cooperación entre ellos, que pasaron datos curiosos que entre los niños intercambian elogios de acuerdo a su trabajo. Era como, oye, hiciste muy bien esto, oye, hiciste... Todo era amable y todo funcionaba bien. Y mira que algo curioso es que hubieron dudas sobre la ética de este experimento, porque los papás se quejaban de que los niños se llevaban el comportamiento aprendido a su casa. Es decir, el tiempo que pasaban con ese líder y la forma de actuar ahí repercutía una vez saliendo del salón. Y entonces, claro, cuando estaban con el líder autocrático, cuando estaban con el líder liberal, pues los niños llegaban o rebeldes o agresivos. Entonces los papás se quejaban. Pero quiero que veamos el cómo esto, la forma de dirigir y de liderar, causaba un impacto más allá, no nada más en el salón, no nada más en ese cuarto, sino que impactaba más allá, porque ese comportamiento se lo llevaban a casa. Entonces, con este experimento, al final se demostró en cada uno de los líderes que con el liderazgo autoritario, autocrático, se convierten en una amenaza para los demás y para sí mismos. Que con el liderazgo liberal no se pueden establecer sus propias guías y causa descontrol y nunca consiguen resultados. Y que el liderazgo democrático era el mejor de todos, porque tenía claros aspectos positivos. No había como sospechas o dudas. Los niños se volvían más positivos, más sociales. Ese fue el experimento que demostró que el liderazgo democrático era el mejor. En aquel tiempo te estoy hablando de la década de 1930, y este experimento nada más puso a prueba esos tres tipos de liderazgo que en su momento eran los que existían. Tú y yo ya sabemos que existen muchos más. Los mejores tipos de liderazgo, los que yo te he recomendado, este podcast se llama Liderazgo Consciente, todavía no había ni siquiera destellos en aquella época. Entonces, actualmente no te puedo decir que es el mejor tipo de liderazgo que hay, porque hay más tipos de liderazgo. Yo ya tengo episodios de cada uno de los tipos de liderazgo donde te hablo de en qué consiste, cuáles son sus características, sus ventajas y sus desventajas, y algunos tips si los quieres aplicar. Es decir, de cada tipo de liderazgo está bien completo el episodio. El que busques, ahí va a estar en el podcast. Y sabes que es muy importante reconocer e identificar cuáles son los tipos de liderazgo que existen precisamente para este tipo de cosas. Lo que quiero que nos quedemos con el experimento como tal es ver y analizar cómo es que el líder influye directamente en la cultura empresarial. Es decir, de él depende todo. El comportamiento de los demás depende del líder en el que estén. Ahora, quiero que imagines esta situación. El mismo experimento, pero tú tienes la decisión. Tú eres el líder que está por encima. Es más, digamos que eres el líder, pero estamos diciendo que son 3 habitaciones. Tú eres el líder. Necesitas a otros 2 líderes, porque tú no te puedes dividir en 3 para estar en los mismos salones. ¿A qué tipo de líder vas a mandar a cada salón? Quiero que lo reflexionemos para que veas la importancia, 1, de tus decisiones, y 2, de los líderes que tienes a tu cargo, de la gente con la que cuentas. Porque a lo mejor si tú eres el líder te metes en un cuarto, pero faltan 2 habitaciones y solo cuentas con personas que son autoritarias y los metes. ¿Cómo van a salir de ese salón? Por eso es importante conocer los tipos de liderazgo y conocer a
a los líderes con los que cuentas tú. Y sobre todo, más importante, contar con más líderes. No puedes ser el único porque si no pasan este tipo de cosas. Hay 3 salones y ¿qué vas a hacer si nada más eres tú el único líder? Por eso es importante educarlos, por eso es importante prepararlos para liderar. Que ese trabajo yo lo puedo hacer por ti. Ahí en la página web están mis servicios. Y mira, te voy a dejar pensando con esta situación hipotética. Seguimos con los 3 cuartos o las 3 habitaciones. Tú te vas a una, perfecto, eres el líder de toda la organización y tú inculcas unos valores y tú compartes la visión y la misión de toda la organización y tú digamos que todo lo haces bien y lo tienes bien en papel, está perfecto, y cuando lo comunicas está perfecto, pero tú solo estás en un salón, te quedan 2. Entonces, aunque tú compartes que tus valores son el escuchar, la cooperación, la empatía, aunque tú pienses eso y aunque tú como líder lo decretes, si mandas a un salón a un líder autoritario, olvídate, o sea, no hay forma. Por eso está esta contradicción dentro de las organizaciones, que en papel suenan muy bonito y cuando ves las cosas y la cultura empresarial, en teoría lo que está escrito suena perfecto, pero ya cuando empiezas a ver realmente cómo actúan, nada que ver. ¿Por qué? Porque el líder que escribió las cosas sí lo piensa, sí lo hace, sí lo defiende, pero pone a dirigir a líderes que son completamente diferentes, que su forma de dirigir, que su forma de liderazgo es una totalmente distinta y va en contrapunto a la del líder principal. Por eso quise contarte este experimento para identificar y saber la importancia que tiene el líder en una organización y para que reflexiones de la gente con la que cuentas. Si no tienes líderes, mándamelos, yo los capacito. Si ya los tienes, asegúrate de que sean los correctos para tu organización, porque si nada más pones a tu amigo porque es tu amigo y resulta que su forma de dirigir es autocrática y tú eres un líder consciente, olvídate, no va a funcionar. Ya sabes que yo soy fan del liderazgo consciente, por eso este episodio. Y somos conscientes, por eso compartimos herramientas que te ayuden a ser mejor persona y a ser mejor líder. Muchos se esfuerzan y trabajan nada más como el conocimiento para que ser buen líder nada más en papel, pero necesitamos ser buenas personas para dirigir bien. Suscríbete para recibir esas herramientas y escuchar cada episodio que te va a ayudar a ser mejor como persona o a ser mejor como líder. ¿Quieres saber más de los tipos de liderazgo? Ya están todos disponibles ahí en el podcast. Entonces eso es todo por el episodio del día de hoy. Me he estado trabando mucho. Recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.